que sepan qué cosas leer del libro y qué cosas son más importantes para ustedes que son estudiantes de odontología. Entonces, como macrófagos activados dijimos que eran dos: las células epitelioides y las células gigantes multinucleares. Dentro de las células gigantes multinucleadas tenemos tres tipos. Las de Langerhans. Hay una célula que ustedes conocen que es la de Langerhans. No es la misma. Entonces eso se los quiero aclarar porque también se confunden mucho. Estas son las células de Langerhans, y ya vamos a hablar de ellas. Las células de cuerpo extraño y las de Tutton. Estas tres son células gigantes multinucleares. Bueno, acá un poquito es para repasar lo mismo que vimos antes de la célula epitelioide con las funciones y cómo la dibujarían ustedes. Vamos a las células gigantes multinucleares. Se forman por fusión de varios macrófagos. Pueden llegar a tener hasta 50 núcleos. El tamaño es grande, de 40 a 50 micras, y el citoplasma es similar a la célula epitelioide porque es la unión de varias células. ¿Cómo se van a agrupar esos núcleos? Tienen tres formas, dijimos. Los periféricos. Si tienen una célula, pueden ser así, en forma de herradura, y esos núcleos se va a llamar, como está dicho el primero, las de Langerhans, que eso es típico de la tuberculosis. Después la otra forma de que se agrupen esos núcleos es al azar, es decir, pueden estar por diferentes lugares o pueden agruparse en forma central. Entonces dijimos de Langerhans. Estas son de cuerpo extraño. Y después tenemos la tercera, que es las de Tutton, que se van a agrupar como formando un anillo. Ya les voy a mostrar imágenes, pero a mí me gusta que aprendan mientras estudian, que dibujen. Entonces la manera de que ustedes lo van a recordar más. Entonces, existen distintos tipos de células gigantes y nos ayudan mucho a dar el diagnóstico. A veces pueden encontrarse con que es una célula como esta, como la de cuerpo extraño, y en realidad es una tuberculosis, pero todo puede pasar. Pero lo característico es que la tuberculosis tenga la disposición esta que vimos al principio, en forma de herradura. Tenemos también de cuerpo extraño, reacciones por cuerpo extraño. ¿A qué llamaríamos cuerpo extraño? ¿Qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Algo extraño en nuestro cuerpo. Bueno, una espina puede ser, una esquirla, un pedacito del mismo organismo pero de grasa. Cualquier cuerpo extraño hace que el macrófago no lo pueda destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiende a formar estos granulomas. Hasta a veces les ha pasado en un dedo con la espina de una rosa. Nunca les ha pasado y se les ha formado como un granulomita, un nodulito en el dedo. Eso es esto mismo, por eso vayan a aplicarlo a lo práctico para que lo puedan entender. Bueno, y las otras son los xantomas o el xantogranuloma juvenil. Estos son lípidos, es una enfermedad más específica.
Entonces acá está dibujado en un esquema la célula epitelioide con un núcleo grande, con un citoplasma rosado, granuloso. Esta célula epitelioide se une y forman las células gigantes multinucleares, que pueden ser estas tres. La de Langham, con los núcleos ubicados así en forma de herradura. La de cuerpo extraño, ubicado puede ser en el centro o al azar, distribuidos en forma irregular. Y las de Tutton, que es como se los había dibujado, formando un anillo, que hacen que divida el citoplasma en un citoplasma interno y un citoplasma externo. Esto sería el interno y por acá afuera el externo. Acá lo vemos el esquema en forma de herradura, pero lo vemos en un preparado histológico. Todo esto es la célula gigante multinuclear. Vean cómo esos núcleos se disponen en forma de herradura. Acá también. Entonces, vean cómo se escribe bien Langham. Células características de la tuberculosis. Otro preparado en donde vemos las células distribuidas al azar, que es como de un cuerpo extraño. Y esta, que las vemos como dividen al citoplasma en dos partes. Son los tres tipos de células gigantes multinucleares. Bueno, entonces, imagínense ustedes destruir esa espina y forma el granuloma. Más grave es cuando es una tuberculosis. ¿Se acuerdan cuál era la bacteria que producía la tuberculosis? Mycobacterium tuberculosa o bacilo de Koch. Entonces, como no lo puede destruir, forma ese granuloma. ¿Cómo está formado un granuloma? Esto es pregunta de examen segura. Es una acumulación microscópica, porque no es algo que uno lo vea a simple vista, es algo muy pequeñito, de macrófagos transformados en células epiteloides y que van a estar rodeados por un collar de linfocitos y células plasmáticas. Las más evolucionadas están rodeadas por un anillo de fibroblastos y tejido conjuntivo. Las células epitelioides se fusionan y forman células gigantes multinucleares. ¿Cómo está formado un granuloma? ¿Lo podemos ver macroscópicamente? Se puede ver. A pesar de que es pequeño, puede ser de 1 a 2 milímetros, y están separados por tejido, pero macroscópicamente se puede llegar a ver. Por ejemplo, en una tuberculosis, en un pulmón, podemos llegar a ver algo muy pequeñito, y microscópicamente vamos a ver toda esa inflamación granulomatosa. ¿Cómo está compuesto el granuloma? Tenemos todos estos componentes, pero ya lo vamos a hacer en el práctico de dibujarlo y de que ustedes recuerden cómo es la disposición de cada célula, porque no es que está todo mezclado, tiene un orden. En el centro son los macrófagos, que empiezan a necrosarse, entonces se hace una necrosis gaseosa central. Por afuera están las células epitelioides, por afuera de las células epitelioides las células gigantes multinucleadas, por afuera de ellas los linfocitos y plasmocitos, rodeándolo los fibroblastos, colágeno, neovasos. Y esta necrosis central puede estar o no. Si está, es un granuloma blando, porque está adentro como blando, ¿no? Como gaseoso. ¿Saben cuál es la consistencia de algo gaseoso? Es como el queso, de allí viene el nombre.
que no tiene la necrosis gaseosa, entonces hablamos de un granuloma duro. Este es el dibujo que siempre se tienen que acordar y que ya vamos a practicarlo en el trabajo práctico. Esto sería la necrosis gaseosa central, que se dibuja así en amarillo. Así lo veríamos al microscopio óptico. Por fuera, todo esto son las células epitelioides. Y entre medio, ven esas zonas más claritas, y que son células más grandes, son las células gigantes multinucleares. Por fuera, por fuera los fibroblastos, fibroblastos y neobasos, los linfocitos y por fuera los fibroblastos y neobasos. Entonces, para llegar al diagnóstico final, se requiere de la identificación del agente etiológico específico. ¿Por qué decimos que se forma el granuloma entonces? Porque el macrófago no tiene la capacidad para digerirlo, porque el microorganismo es indigerible. Son muy importantes estas dos palabras. La partícula o el microorganismo es indigerible e indisoluble. Entonces se tiene que estimular al macrófago, se tiene que activar para que pueda ir a actuar y lo destruya. ¿Les cuesta? ¿Lo entienden? Más o menos. No me ponen cara de nada, entonces no sé si sí, si no. Generalmente en las consultas volvemos a ver esto porque les cuesta. Pero es importante. Bueno, existen muchas enfermedades que tienen una inflamación crónica granulomatosa. Acá solamente les vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, enfermedades infecciosas, las bacterianas, son la tuberculosis, la sífilis y la lepra. Hoy vamos a ver estas dos enfermedades que son las más características, que son, se creía que ya se habían erradicado, pero actualmente hay mucha tuberculosis y mucha sífilis. Y sobre todo en gente de la edad de ustedes, ¿no? Enfermedades infecciosas también micóticas, algunas micosis profundas, parasitarias, como esta que es la esquistosomiasis, y las producidas por cuerpos extraños, que era lo que hablábamos recién. Pueden ser, un cuerpo extraño puede ser algo propio, como la misma queratina, uratos, la misma grasa, o exógenos, en una sutura. Por ejemplo, a lo mejor han tenido una cirugía, les han hecho una sutura y sobre esos hilos se ha formado un tejido de granulación. Que eso es otra cosa que quiero que después diferenciemos bien, qué es un tejido de granulación y qué es un granuloma. Que es muy importante que sepan la diferencia. Puede ser por, dijimos, sutura, por talco, por arenilla, una astilla de madera, una silicona, colorantes para tatuajes. Todas estas cosas pueden producir esta inflamación granulomatosa. Y otras como pueden ser afecciones cutáneas, el granuloma anular, los nódulos reumatoideos y afecciones de causa desconocida como la sarcoidosis, que es una enfermedad también de origen desconocido, inmunológico. ¿Cómo vamos a determinar la especificidad de esa inflamación granulomatosa? Ante la sospecha y para identificar ese agente etiológico existen diferentes métodos como coloraciones especiales, cultivos, microscopía de luz polarizada.
Bueno, hasta ahí más o menos entendieron qué es la inflamación granulomatosa. Quizás ahora, al hablar de cada enfermedad, lo puedan entender un poquito mejor. Vamos a ver la tuberculosis. ¿Han escuchado hablar de tuberculosis? Es una enfermedad muy vieja que se pensó que se había erradicado, pero actualmente, debido a malos cuidados, a la clase social, sobre todo en las clases sociales bajas, esto ha vuelto a aparecer. ¿Existe una vacuna? ¿La han escuchado la vacuna? ¿Se vacunaron alguna vez de tuberculosis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A dónde se vacunaron? ¿En qué parte del cuerpo? Chicos, ¿no se acuerdan? Los han vacunado. ¿Cuándo nacieron? En primer grado y creo que en séptimo grado. Y se les hacía una cosa así en el brazo. ¿Se acuerdan o no? Y dolía mucho. Es más, ahora ya no se usa, creo que con una o dos dosis suficientes. Les miran si tienen la reacción y a veces si la tienen ya no nos vuelven a vacunar. Hay gente que se les hace enorme porque reaccionan bien fuerte contra el Helicobacter, ¿sí? Bueno, esa es la vacuna de la tuberculosis, que se llama BCG. Significa Bacilo de Calmette-Guerin. ¿No han estudiado nada de vacunas? No. Bueno, entonces, ¿quién produce la tuberculosis? El Mycobacterium tuberculoso o Bacilo de Koch, que esto fue descubierto por Koch en el año 1882. Existen diferentes variedades, entre ellas tenemos la hominis, bovis y la avium. ¿Qué significa hominis? Bovis, de las vacas, y avium de las aves. Muy bien. En el hombre la más común es la hominis, pero también existen algunas de las vacas, que eso era antes, cuando la leche no se esterilizaba. Pero con la esterilización de la leche, la tuberculosis bovina fue desapareciendo. Se llama Bacilo Bar. ¿Qué significa? Esto lo tienen que saber. Bacilo, ácido, alcohol resistente. Muy bien. Ácido, alcohol resistente. ¿Qué es resistente a es de 0,2 a 0,5 micras, más o menos el tamaño, y es aerobio, es decir, que vive con el aire. ¿Cuáles serían los otros que viven con qué? ¿Cómo se llaman los otros? Anaerobio. Bueno, este es un bacilo que resiste a altas temperaturas y es difícil de eliminar. Se puede encontrar hasta en libros, en el polvo de los libros. Es muy resistente. Persiste latente y puede reanudar el crecimiento. Por eso muchas veces ustedes han escuchado que alguien que tuvo tuberculosis se curó, pero después le volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque quedó como latente y ante alguna baja de defensas, ante alguna otra enfermedad, se reactiva. ¿Sí? ¿Cómo se contagia esto? Es muy común hablar de las gotitas de... ¿Cómo se llaman las gotitas de la saliva? De flush. ¿No lo han escuchado nunca? Cuando ustedes hablan, estornudan, entonces van en el micro, uno va hablando y se pueden contagiar, ¿no? Por eso era el tema de los barbijos, sobre todo en la pandemia. No estamos en pandemia, pero bueno, cuando hay periodos invernales, donde hay mucha gripe, muchos resfríos, lo ideal sería eso, ¿no? Bueno, pero nada que ver, estamos hablando de las gotitas de flush, que es el contagio de la tuberculosis.
¿Desde dónde viene eso? Viene desde los pulmones. Entonces, a través del estornudo, de la tos, de la expectoración, podemos contagiar al otro. ¿Y cuál es la vía de entrada del otro? Al inhalarlo, se contagia. A través de las conjuntivas de los ojos, por la piel, y por vía digestiva, que era en el caso de la leche. O sea, que toman leche contaminada. Sensibilidad de contagio. ¿Quiénes son los que tienen esta sensibilidad mayor de contagiarse? Habíamos hablado de factores socioeconómicos, condiciones de vida malas, aquella gente que no tiene acceso a servicios de salud, o en forma individual, aquellos pacientes que tienen sus defensas disminuidas, como serían una diabetes, alcoholismo, malnutrición, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, linfomas. En el HIV, ¿saben qué es el HIV? ¿Qué significa HIV o VIH? Bueno, ¿lo han estudiado en otra materia, en SIDA? No, no lo han visto en ninguna materia. ¿En micro lo vieron? O sea, lo tenemos que ver todavía, ¿no? Ah, lo van a ver después. Les pregunto por la próxima clase de SIDA. Bueno, y el riesgo profesional, que ustedes como odontólogos tienen, ya saben que no se tiene que sacar nunca el barbijo porque se pueden contagiar muy fácilmente ustedes. Bueno, dentro de la tuberculosis tenemos dos tipos de tuberculosis. Una es la primaria y otra es la secundaria. ¿Cuándo vamos a tener una tuberculosis primaria? Es una infección que va a ocurrir en un individuo que nunca estuvo en contacto con el bacilo, ni tampoco con la vacuna. Nunca estuvo en contacto. Eso sería la primaria. ¿Cómo ingresa el microorganismo? ¿Cómo ingresa el bacilo de la tuberculosis, la bacteria al organismo? ¿A dónde se va a alojar principalmente? Se va al pulmón y se va a alojar en el alveolo. ¿Sí? Si se aloja en el alveolo y produce una inflamación, ¿cómo se llama eso? Alveolitis. ¿Se acuerdan que todo lo que era inflamatorio terminaba? Itis significaba inflamación. Después de estar en el alveolo, se va por el linfático y produce lo que se llama linfangitis. Y del linfático se va al ganglio y produce una adenitis, la inflamación del ganglio. Entonces, estas tres cosas, es la alveolitis, la linfangitis y la adenitis, forman lo que se llama complejo primario de Ghom. Importante pregunta de examen. Este complejo primario de Ghom se forma, y si yo les pregunto, ¿esto es algo específico o inespecífico? ¿Qué tiene que ser específico? ¿Qué se forma cuando es algo específico? El granuloma se forma cuando es algo específico. ¿Acá se formó un granuloma? No, es todo inflamación. Entonces hasta acá, esta primoinfección es inespecífica. Se va a hacer específico cuando se forma el granuloma. Bueno. Recién cuando los bacilos en la tuberculosis se implantan en el cuerpo, van a formar un granuloma llamado, si es de la tuberculosis, el granuloma se va a llamar tubérculo. Y cuando hablemos de sífilis, el granuloma se va a llamar goma sifilítico.
Lo mismo, es repetir lo mismo. ¿Cómo se llama el tubérculo o granuloma? Es una acumulación microscópica de macrófagos. Esos macrófagos son células epitelioides, rodeados por un collar de linfocitos y células plasmáticas. Por fuera van a tener el anillo de fibroblastos, tejido conjuntivo. También van a haber células epitelioides que se fusionan y forman las células gigantes multinucleadas de Langhans. Bueno, esto es un esquema. Así como vimos el otro, este es lo mismo. Necrosis gaseosa central, por afuera las células epitelioides con las células gigantes multinucleadas, por afuera los linfocitos. ¿Se acuerdan cómo dibujar un linfocito? Tenían un núcleo casi que ocupaba toda la célula. Por afuera fibroblastos. Acá las células gigantes multinucleadas. Y esto que a veces podíamos tenerlo, no, que era la necrosis gaseosa. Esto es histología, donde vemos, esto sería parte de la necrosis gaseosa, alrededor las células epitelioides, y estas que se encuentran entre las células epitelioides, ¿cómo se llamaban? Gigantes multinucleadas. Células gigantes multinucleadas. Más células gigantes multinucleadas. Bueno, acá tenemos una célula de Langhans con todos sus núcleos. Y acá se puede llegar a ver eso rojito que ven ahí, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esa tuberculosis primaria que dijimos que era, se formaba el complejo primario de Bohm y que teníamos una alveolitis, linfangitis y adenitis, a veces pasa como un simple resfrío, en donde se sienten que están un poco con falta de apetito, anorexia, con febrícula, que pierden peso, un poco de dolor pleural. A veces pasa desapercibido y ni se enteran. Si se sacan una radiografía pueden llegar a ver que la cicatriz de esa alveolitis, linfangitis y adenitis la pueden llegar a ver en el parénquima del pulmón como que es un foco de cicatrización y el paciente se cura. ¿Ven? Así lo pueden ver. Que a veces se fibrosa, se calcifica y hasta a veces se osifica, se convierte como un hueso. Así lo van a ver radiográficamente. ¿Cómo se ve esta radiografía? ¿Saben algo de radiolucidez o radiopacidad? Algo radiolúcido, acuérdense que es algo que se ve más oscuro, y radiopaco más blanco, más claro. En este caso, ¿cómo se está viendo? Radiolúcido. Bueno, puede pasar que llegó hasta allí, se cicatrizó y el paciente nunca se enteró, se curó, no pasó nada y termina su vida y nunca le pasó nada. Pero eso mismo puede reactivarse y pasar a tener una tuberculosis de tipo secundario. Esa reactivación puede ser porque algo que teníamos, algo endógeno, se reactivó esa tuberculosis primaria, o porque tuvo la mala suerte de subir al micro y contagiarse de nuevo. Entonces, la reinfección de un sujeto previamente expuesto. O que con el tiempo se produzca una progresión lenta de esa tuberculosis primaria y que pase a los diferentes órganos. Recuerden que la tuberculosis no solo la van a tener en el pulmón, la pueden tener en cualquier otro órgano.
Acá tiene un esquemita que lo tienen en el libro, que empieza con, acá, infección primaria, complejo primario, acá les dibuja el ganglio linfático y cómo llega a curarse. Puede quedar hasta allí y acá terminó la enfermedad. O eso que quedó latente pasa a tuberculosis secundaria. Esa tuberculosis secundaria es por reactivación o por reinfección. Y este otro era la progresiva. ¿Ven cómo puede afectar al hígado, al vaso? Y se va a ver como si tuvieran granos de mijo. O sea, ¿han visto el alpiste? ¿Saben qué es el alpiste? Lo que se le da a los pajaritos, o las mismas semillas del césped. Bueno, se van a ver esas imágenes, ¿no? A nivel del hígado, a nivel del vaso. Y esto se lo llama tuberculosis miliar, por el parecido al mijo. Entonces dijimos, ¿qué podía pasar? Involucionar, es decir que eso se fibrosaba, se calcificaba, o que se disemine, que pase no solo en el alveolo, sino vaya al bronquio, a la sangre o a otros órganos. A todos estos órganos. Y esto es para que lo vean a mayor aumento, cómo se ve una tuberculosis miliar en un vaso. Sí, o puede ser de la primaria y pasar derecho, que ni te enterás, como algo silencioso y que se va produciendo en todos los órganos. ¿Esa? ¿Listo? Bueno, y esto que lo hablamos al principio, ¿cuál sería la prevención de esta enfermedad? La vacuna, que parece que nadie sabía de la vacuna. Bueno, es la BCG. Y que todos se lo han puesto esa vacuna porque es obligatoria. Bueno, ¿alguna duda de tuberculosis? Es un poquito compleja la enfermedad, pero bueno, con que sepan estas características principales, me conformo. Pasamos a la sífilis. ¿Qué saben de la sífilis? ¿Cómo? Dale, sí. Enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. ¿Cómo se contagia? Por contacto sexual. ¿Un odontólogo se puede contagiar? ¿Cómo? ¿Ah? Claro, la sangre, fluidos. Puede ser. O ponerle que. Si ustedes vienen un paciente y le ven que tiene algo raro y le preguntan, ¿qué le pasó? El paciente le dice, no sé, me quemé, me salió esto, es un herpes. Ustedes guantes, siempre con todo el respeto, pero siempre cuidándose, ¿ah? Porque puede ser una sífilis. Se puede contagiar un odontólogo si el odontólogo toca con sus dedos lo que se llama chancro en el paciente, puede contagiarse en la mano, no en otro lado, en la mano, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Agente etiológico. No me vayan a decir Mycobacterium tuberculosis, porque siempre se confunden el agente etiológico de uno con otro. La sífilis es el treponema pallidum. Por eso se los puse bien en rojo, para que no se lo olviden. Treponema pallidum. El contagio. Tenemos dos tipos de sífilis. La sífilis adquirida y la sífilis congénita. La adquirida es a través del contacto sexual. No solo los homosexuales lo tienen, sino también los heterosexuales también. A través del beso indirecto,
y por un accidente profesional los odontólogos. La sífilis congénita es cuando el bebé nace de una madre que ha tenido sífilis. Si esa madre al tercer, cuarto mes, generalmente a todas las mujeres embarazadas le hacen la prueba que es la BDRL y detectan que tiene sífilis, se la trata la madre. Y el niño nace sano. O sea que siempre está el tratamiento, la prevención. Si esa madre nunca se hizo un estudio, lo más probable es que el niño nazca con sífilis. ¿Cómo se llama el estudio ese que se hace la madre? BDRL. Acá está, mira. Ahí. Yo les he escrito todas estas siglas, tampoco les voy a estar diciendo qué es cada cosa porque no se lo van a acordar. Entonces, ¿cómo detectamos, cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio y cuál es la detección del treponema pálido en las lesiones? Por campo oscuro, por STIF, por la coloración de plata, por anticuerpos en sangre, y son todas estas siglas. Las que más le va a sonar es esta, la BDRL. Son todas en inglés, no se las voy a decir, o las buscan ustedes. Bueno, en la histología, es decir, si nosotros vemos la histología de un paciente con sífilis, ¿qué vamos a ver? Estas dos cosas que son muy importantes y que las van a ver sí o sí. Una que es la que se llama endarteritis obliterante. Ya vamos a describir qué es eso. Y la presencia de células plasmáticas. Estas dos nos van a ayudar al diagnóstico. Bueno, esta es una enfermedad que se la llama el gran simulador, es una enfermedad como mentirosa, porque ustedes tienen diferentes periodos y se curan, pero es mentira que se curan, porque después vuelve a aparecer. Entonces lo ideal es diagnosticarla en el periodo primario, tratarla, porque hay tratamiento que es con dosis altas de penicilina, y esto no avanza. Entonces, la evolución de la enfermedad sería: se contagian. A partir de los 21 días va a aparecer una lesión que se llama chancro. Es decir, 3 a 6 semanas, que son más o menos los 21 días. Aparece una lesión que se llama chancro. Generalmente la vamos a encontrar en el lugar de contagio, que es en la boca, en la vulva, en el pene, en cualquier lado puede aparecer. Pero lo más frecuente y lo que ustedes pueden ver es a nivel de la boca. Esta enfermedad o esta lesión se cura y desaparece. Pasa el tiempo, pasan 2 semanas, de 2 a 10 semanas, y ya no tienen más ese chancro, sino que empiezan a tener lesiones en la piel. Y ya vamos a ver cuáles son las lesiones que se encuentran. Lo más común es que el paciente consulte en este periodo, en el periodo secundario, porque ya se manifiesta con mayores lesiones. Entonces allí se lo trata y se cura. Si no, puede pasar un periodo de latencia, que yo acá no se los he puesto, y después pasa un periodo terciario en años, y ya la afectación es más grave, donde se forman recién los gomas que van a afectar al sistema nervioso central, al corazón. Ahora vamos a ir describiendo cada uno de estos, pero a modo general era para que supieran que tienen 3 periodos: primario con el chancro, secundario con lesiones en piel y terciario con los gomas. Sífilis primaria, periodo primario. ¿Qué es lo que aparece entonces? Se contagian y lo primero que aparece es el chancro. A los 21 días del contagio aparece
Primero como una pápula. Pápula, ¿saben qué es una pápula? Tienen que saberlo si los han dado. Es una lesión elevada, dura, que luego se puede ulcerar. Es única, generalmente el chancro es uno solo, tiene una base indurada con un borde neto, un fondo limpio y es grande, es de varios centímetros. Esto lo pueden encontrar en el pene, en la vulva, en el cuello uterino. Y algo característico, si lo ven en la boca, van a buscar a palpar ganglios en la zona cercana a la boca. Y van a ver que hay adenopatías. ¿Saben qué es una adenopatía? Es la inflamación del ganglio. Entonces, esto dicen que la adenopatía sigue al chancro como la sombra al cuerpo. Es decir, si ustedes ven un chancro y sospechan que es un chancro, busquen el ganglio inflamado. Así como cuando ustedes caminan, tienen la sombra suya siempre. Entonces, siempre van a estar juntos, el chancro y el ganglio, aumentado de tamaño. Esa es la comparación que les hacen acá, para que no se lo olviden. Histológicamente, vamos a ver infiltración de leucocitos mononucleares, células plasmáticas, macrófagos, linfocitos y esto que les decía recién, que era muy importante y que lo van a ver en todos los periodos de la sífilis en un preparado histológico, que es el engrosamiento de la pared de los vasos. Ese engrosamiento de la pared de los vasos se llama endarteritis obliterante. Acá ven el chancro. Miren la lesión indurada, con los bordes netos. Esto está ulcerado, es amplio, es bien grande. Acá otro chancro, otro en la mucosa, otro en el labio superior, que fácilmente pueden haberse quemado o el herpes. Han visto que cuando les sale herpes se presenta de esta manera. Pero bueno, cuando tienen un paciente así, tienen que hacer una buena historia clínica y sospechar de que puede ser un chancro. Acá vemos el chancro en el pene, en mucosa. Esto a nivel de la pelvis. Y bueno, el paciente no consultó, se curó y al tiempo aparecen otras lesiones, que es el periodo secundario. En el periodo secundario hay muchas más manifestaciones cutáneas y que aparecen a las 2 a 10 semanas de ese periodo primario. Van a ver que el paciente va a tener muchas manchitas rosadas a nivel del abdomen, generalmente en el abdomen, y se llama eso roceola sifilítica. Van a aparecer condilomas planos, que son como verruguitas planas, generalmente se ven a nivel del ano. Se van a ver exantemas a nivel de palmas de manos, de plantas de los pies. Se van a ver placas mucosas. Se va a ver alopecia. Es la forma de perder el pelo en forma de mechones. Se llama areata. Se pierden como pedazos de pelo. Y siempre van a encontrar las adenopatías. Acá tenemos en la boca estas placas a nivel de la boca. Estas que son como verruguitas, que son los condilomas planos. Más placas mucosas en la lengua.
esto que les hablaba del, bueno, el exantema o la roceola sifilítica, es decir, que va pasando por diferentes etapas. Puede ser mancha, puede ser placa, puede ser costra. Se van a ir modificando las lesiones y son como muy exageradas, entonces ahí es donde da el paciente consulta. El exantema maculopapuloso, son máculas y pápulas. También se les llama sifilide. Acá van a ver a nivel del ano, a ver la próxima, a ver si se ve mejor. Ahí están los condilomas alrededor del ano. Y saben que todas estas lesiones no pican, no duelen, no molestan. Entonces el paciente no consulta. Miren alrededor del ano más lesiones. Condilomas planos. Y esto es algo característico. Estas lesiones a nivel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Ustedes les pueden decir al paciente a ver las manos y ahí pueden llegar a dar el diagnóstico. Bueno, entonces hablábamos de los condilomas planos, de la alopecia areata, que era la pérdida de pelo en mechones, y se puede presentar con fiebre, malestar general, cefalea, anorexia, náuseas, dolores óseos, cansancio y fascia. Ahí tienen lo de los mechones que les decía. Bueno, si el paciente se dejó estar y esto no fue tan importante, la enfermedad sigue y pasa un periodo terciario. Pero quizás pasan muchos años para que aparezca esto. Cuando aparece este periodo terciario, acá, recién acá, en esta enfermedad vamos a hablar de los gomas. ¿Qué les dije que eran los gomas? Los granulomas, muy bien. Entonces, recién es granulomatosa esta enfermedad en el periodo terciario. Va a afectar a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso central y en cualquier parte del cuerpo. En el corazón va a provocar aortitis, aneurismas, insuficiencias aórticas. Se los menciono, no les voy a describir qué es cada una de esas afecciones. Igual que el sistema nervioso central, a nivel de la columna, del entables dorsal, parálisis general, son todas alteraciones del sistema nervioso central. Y los gomas, que los podemos encontrar en la piel, en el hígado, en el hueso, en el vaso y otras localizaciones. ¿Qué pasa con estos gomas? ¿Qué podía pasar en el centro del granuloma? Necrosarse. Entonces, si tienen un goma, supónganse, en la nariz, en la boca, es como que van perdiendo el tejido. Y van perdiendo una parte del tejido con el tiempo, cuando se forman esos gomas. Histológicamente, vamos a ver que el centro está necrótico, es un centro avascular, con necrosis isquémica. Tienen en los bordes fibroblastos, leucocitos. Lo que sí, ya en el periodo terciario, la cantidad de treponemas es muy poquita, entonces no se contagia en el periodo terciario. Acá tenemos lo que dijimos los gomas. ¿Qué es un goma? Es un granuloma con una necrosis central de coagulación. ¿Se acuerdan los tipos de coagulación de necrosis? Tienen que estudiar, chicos, viene el parcial, no van a saber nada.
Uno que me diga qué tipo de necrosis había. Coagulativa. Muy bien. Muy bien. Bueno. Era la mezcla de las dos. Bueno. No se animen, no van a contestar, porque si no yo creo que no saben, y si saben, díganmelo. Si se equivocan no importa, aprendemos todos. Entonces, los gomas son granulomas con necrosis gaseosa, necrosis central de coagulación. Es de consistencia elástica, por eso el nombre de gomas. Tiene gran cantidad de células plasmáticas. Tiene esto que les había hablado, la endarteritis obliterante. Y no tienen treponemas, no contagian gomas, porque es del periodo terciario. Bueno, no lo ven muy bien acá, en la mucosa palatina. Pero ¿qué pasa? Si lo tienen en la mucosa palatina, con el tiempo se puede necrosar. Y miren cómo se pierde todo el tejido. Hay una comunicación, perfora el paladar. Es horrible. Bueno, acá hay una tuberculosis ya de tipo terciaria. ¿Cómo se llama la inflamación de la lengua? Lenguitis. Glossitis. Eso tienen que estudiar la nomenclatura. ¿Se acuerdan de toda la nomenclatura? Otra glossitis con carcinoma y con sífilis terciaria, o sea, tiene todo el paciente acá. Otro paladar, donde está el goma y empieza a perforarse. Ven que ya al ver la boca, ven que es un paciente adulto. Tienen una cara de asco todo, que yo los miro y veo la cara de asco que tienen. Pero bueno, estos son los gomas a nivel de piel. Es una persona ya grande. Y esto es cómo pueden llegar a perder parte por ese mismo goma de la nariz. Bueno, hasta acá lo que es la sífilis por contacto sexual, que es la sífilis adquirida, ¿sí? Esto vamos a hablar más rápidamente, pero es importante que sepan, porque hay lesiones que van a producirse y tienen a nivel de los dientes, entonces es importante que lo sepan. Entonces, la sífilis congénita se transmite al feto en el útero, o sea, cuando la madre está infectada. Si la madre no es tratada antes del 4º mes de gestación, puede presentar diferentes alteraciones. Puede que el bebé se muera y no nazca, puede que nazca y tenga muchas alteraciones. Entonces lo ideal es tratarlo. Va a tener muchas alteraciones el bebé si no es tratada. Alteraciones mucocutáneas, o sea, del mismo tipo de las que vimos antes, en las mucosas y en la piel. Podemos tener exantema difuso, puede haber una descamación de toda la superficie del cuerpo, como esa descamación como si se estuviera despellejando. Puede tener lo que es la característica nariz en silla de montar. ¿Qué pasa en esto? Se destruye el gómer de la nariz, entonces queda, ya van a ver una imagen, como es la nariz en silla de montar. La tibia en sable, si ustedes se ven la pierna, ven que ¿cómo les puedo explicar? Para que me entiendan. Tienen la rodilla y la pierna es así. Y después viene el pie. En la sífilis
Esto van a tener así y la tibia es sobresaliente. ¿Ah? Es como un sable. No se los puedo hacer muy bien el dibujo. Ya van a ver una imagen. Por eso se llama así, tibia en sable. En el hígado van a tener en el hígado o en los pulmones pueden tener fibrosis. En el corazón, en el páncreas, riñón, corazón, vaso, ojo, todo se va a afectar, ¿no? Y vamos a la parte dentaria. Vamos a tener lo que se llama el diente de Hutchinson, que esto es a nivel de los incisivos superiores. También puede ser afectar a los inferiores, pero es más frecuente en los superiores, que tienen forma de palillos de tambor. Van a ver que los dientes son como palillitos. Y también va a afectar a los molares. Y los molares no van a tener las cúspides que ustedes conocen de la anatomía normal, sino que va a ser como si fuera una mora, una frutillita, lleno de mameloncitos. Ya les voy a mostrar. Pueden aparecer gomas en cualquier órgano o tejido, puede afectar el oído, producir sordera y puede afectar al nervio óptico. O sea, son múltiples las alteraciones que puede tener un niño, por eso es muy importante hacer el estudio de la BRL en la embarazada. Bueno, acá pueden ver este elemento dentario que no se parece a ningún molar que ustedes han estudiado, ¿no? Tiene muchas cúspides, es el molar de Moon, se escribe así. ¿Lo ven cómo está escrito? M-O-N, W y N. Molar de Moon o molar de mora, por la forma que tiene. Acá tienen a los incisivos. Parecen palillitos. Hay otros más flaquitos que estos. Y otra característica es que en el borde incisal tienen una escotadura. Y este se llama diente de Hutchinson. Es decir, entonces, en la sífilis tenemos dos manifestaciones a nivel de los dientes. El diente de Hutchinson en los incisivos y el molar de Moon o molar de mora en los molares. Acá tienen los incisivos con esa escotadura. Vean que diferente al diente normal. Esto es lo que habíamos hablado de esa pérdida, de ese despelejamiento, ¿no? A nivel de toda la piel, nacen así. Esto es la nariz en silla de montar, es el hundimiento del Bomer. Y bueno, acá les he hecho como un resumen para ver cuál es todo lo que resumiríamos a la sífilis. Teníamos una fase primaria con el chancro, una secundaria con todas las lesiones a nivel cutáneo, una terciaria que afectaba con los gomas, podían tener neurosífilis, aortitis y gomas. Y la congénita, ¿cómo se va a producir? Podía llegar a tener un aborto tardío o feto muerto y las diferentes lesiones que podían aparecer en los niños. Bueno, eso es un poquito el resumen de la